Hola chicos, vamos a resolver el examen de teoría microeconómica de enero de 2022 que tiene 3 ejercicios. Esos 3 ejercicios son el primero correspondiente a intercambio, el segundo de producción y el tercero de externalidades, ya lo iremos viendo. Me podéis escribir si queréis al móvil si tenéis alguna duda o me podéis contactar por WhatsApp o a través de cualquier medio de correo electrónico. Simplemente lo importante es que si tenéis alguna duda la resolváis y os ayudo yo en ello. Bien, vamos a empezar primero con una pregunta bastante típica que es equilibrio y eficiencia en una economía de intercambio. Recordad que siempre te dan a dos señores, en este caso te dan a dos señores cuasilineales, ¿vale? Un señor que es xa más logaritmo neperiano de y sub a y otro señor que es xb más 2 raíz de y sub b. Sé que son cuasilineales porque tienen una parte lineal, en este caso el xa, y una parte de la función que es no lineal, en este caso un logaritmo. El otro señor tiene una parte lineal que es xb y una parte no lineal que es la raíz. Las dotaciones iniciales son 10 y 6 y preguntan en orden. Primero la eficiencia, hay el conjunto de asignaciones eficientes y represéntalo en una caja de Edgeworth. Después te piden el equilibrio walrasiano, que obviamente tiene que ser eficiente, y luego un equilibrio walrasiano con otra dotación inicial. Ese es el primer apartado, o el primer punto. Bien, el inicio. Recordad que cuando tienes dos cuasilineales que puedes calcular perfectamente la RMS, empiezas siempre con las condiciones de eficiencia interior, es decir, de eficiencia de puntos que no tienen cero en ninguna de las variables, y las condiciones son igualar las RMS para agotar las posibilidades de intercambio, después que xa más xb tiene que ser igual al total de x, y que y sub a más y sub b tiene que ser igual al total de y. Operas de una manera relativamente fácil. Si aquí haces la RMS, derivas con respecto a x y da 1, derivas con respecto a y da 1 entre y sub a. Aquí al derivar te daría 1 respecto a x y 1 medio por 2 por y a la menos 1 medio respecto a y, pasando la raíz a potencia, y tendríamos la igualdad. ¿Qué pasa? Los doses se tachan, y este y sub b pasa arriba con una raíz, y este y sub a de abajo también pasa al numerador. Tenemos esta expresión nos depende del individuo A y del individuo B, y recordad que ya he dicho 1000 veces que tú no puedes tener nunca, o es mejor que no tengas una curva de contrato que dependa de dos señores. Ponlo todo en función solo del A o solo del B. Entonces, si quieres ponerlo todo en términos del A, por ejemplo, pues en I sub B metes lo que sacas del vaciado. I sub B será siempre 6 unidades menos I sub A. Metiendo esto que has sacado de la condición 3 en la expresión que has sacado de la igualdad de RMS, sacas una ecuación de segundo grado, resuelves con el procedimiento habitual la ecuación de segundo grado, lo de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y te sale una solución negativa que no consideras, la solución negativa no tiene sentido económico, y una solución positiva que es la que te quedas, con la que te quedas, mejor dicho, para solución interior. Bien, una vez que tienes la eficiencia en solución interior, que en este caso es y sub a igual a 2, dibujas la caja de Edgeworth. La caja de Edgeworth mide 6 de y 10 de x. Aquí estaría el origen de la. Las x de la se miden hacia arriba, las y de la se miden hacia arriba, las x de la se miden hacia la derecha, hacia acá serían las x del b y hacia acá serían las y del b. Bien, ¿cuál es la eficiencia? Bueno, lo primero marcamos el y sub a igual a 2, que es esta recta de aquí. Y eso sería la eficiencia interior, ¿vale? La eficiencia interior serían esos puntos. Esa eficiencia interior, recordad que si sub a es igual a 2, pues tenéis que unir el 0, 2, el 1, 2, el 2, 2, el 3, 2, el 4, 2, el 5, 2, el 6, 2, el 7, 2, el 8, 2, el 9, 2 y el 10, 2 para el A. Todos esos puntos son eficientes. Se cogen las esquinas, que recordad que la esquina es la distancia entre el origen y la curva de contrato interior. ¿Se coge esta esquina y esta esquina? Bueno, la respuesta es que es sí, porque en complementarios, cuando tú te pones en cualquiera de las esquinas, es un punto inmejorable. Me explico. Si tú te pusieras, por ejemplo, en este punto de la esquina, que este punto es el 0, 2 para el B y 10, 4 para el A, ¿vale? Este punto de aquí es el 10, 4, 0, 2, porque para el A es 10 y 4, ¿vale? Este punto para el A sería el 10, 4, 10 en horizontal y 4 en vertical, y para el B es el 0 de x y 2 de y, este punto de esquina. Pues si calcularas la RMS justo en este punto, la RMS de A sería 4, porque la RMS de A es y sub a. 4. Y la RMS del B sería raíz de y sub b, es decir, raíz de 2.
La RMS del A es mayor que la RMS del B. Al ser mayor, el A querría más de X y menos de Y. Es decir, el A querría que le dieras unidades de X y él dar a cambio al revés. Sí, lo he dicho bien. El A querría recibir más unidades de X y dar a cambio unidades de Y. ¿Cuál es el problema? Que esto es imposible. ¿Por qué? El A no puede recibir unidades de X porque ya las tiene todas. Entonces este punto es inmejorable. Esta es la clave. ¿Vale? Ese punto es inmejorable porque es imposible recibir más de X si ya las tienes todas. Como es inmejorable, se coge. Tengo que deciros que en la solución oficial, Celentani y la profesora y Paloma, ahora os enseño un momento la solución oficial, literalmente no dicen por qué las esquinas se cogen o no se cogen, sino simplemente las marcan. Mirad las soluciones oficiales. Esto me parece que es. Sí, las marcan. ¿Vale? Marcan y no explican. ¿De acuerdo? Yo he explicado por qué, pero bueno, y es interesante que sepáis por qué, pero simplemente con que lo marcarais en el examen, pues se supone que os lo darían bien, ¿no? Bien, apartado B. Suponga que 5650 es la dotación de inicio, haya asignación y precios de equilibrio walrasiano. Bueno, aquí hay que seguir un cierto orden. En estos ejercicios ya sabéis que hay que seguir un cierto orden. Ese orden es primero establecer dónde se nace y después, una vez que has establecido dónde se nace, intentar calcular a dónde se llegará en equilibrio. Lo primero, naces en un equilibrio, en un punto, perdón, no en un equilibrio, en un punto que no es eficiente. El 5, 6, 5, 0, si lo dibujarais, sería 5 de X y 6 de Y, aquí. ¿Vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5 de X y 6 para arriba. Ahí nacerías. Obviamente ese punto no toca la eficiencia. Entonces este punto no es eficiente. ¿Vale? Este punto, que es el punto de nacimiento, no es eficiente. ¿Cuál es la forma más rápida de hacer el equilibrio walrasiano? Bueno, podríais perder bastante el tiempo si empezáis a hacer, venga, hago la demanda de X, la demanda de Y. Bien, eso es una forma de hacerlo, pero es un poco perder el tiempo. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo rápidamente comprobando, por ejemplo, si la solución es interior. Por el primer teorema del bienestar, tú sabes que el equilibrio walrasiano tiene que ser eficiente. Eso quiere decir que el equilibrio walrasiano tiene que estar en algún punto de estos de aquí. Entonces, vamos a comprobar si está en los puntos interiores. Para eso cojo la solución interior que había sacado antes. Pruebo y suba igual a 2. ¿Vale? Pruebo solución interior que es y suba igual a 2. Si suba igual a 2, obviamente y sub b sería 4, porque 2 más 4 suman 6. Es decir, tú sabiendo que y sub b es 6 y que has puesto que y sub a es 2, puedes deducir sin ningún problema que y sub b en solución interior debería ser 4. Y luego, una vez que tienes y sub a y sub b, haces la RMS para sacar el cociente de precios, haces la RMS de cualquiera de los señores, vamos a hacer la RMS de la. La RMS de la sería y sub a igual al cociente de precios, eso quiere decir que el cociente de precios sería igual a y sub a y por lo tanto igual a 2. Normalizamos el precio de y como 1, es decir, ponemos que este precio de y es 1, despejamos el otro que sería 2 y usamos la restricción presupuestaria de A para terminar. Recordad que la restricción presupuestaria es xap de x más y sub ap de y es igual a la renta. Pero claro, la renta sale de vender las dotaciones con las que has nacido. Tú naciste con 5 y 6, con lo cual la renta de la, que está aquí, voy a poner aquí que esto es de la renta de la sería, en este caso, 5p de x más 6p de y. Es decir, 5 por 2, 5 por 2, 5 por 2, más 6 por 1. Y luego quedaría y sub a 2, que ya lo sabíamos, p de y igual a 1, y la única incógnita es la xa, que saldría 5 por 2, 10 y 6, 16, menos 2, 14, entre 2, 7. Y xb, por lo tanto, sería 3. ¿De dónde he sacado este 3? Pues hombre, si la x total es 10, bueno, vamos a ponerlo un poco mejor. Si la x total es 10 y xa es igual a 7, por fuerza xb es igual a 3. Este sería el equilibrio walrasiano, ¿vale? Que sería el 7, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 para arriba. Ese sería el punto. Como veis, para dibujar yo siempre utilizo al individuo A y luego lo del B pues sale por añadidura. Si para el A este es el 7, 2, para el B es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. El 3, 4. ¿Vale? Porque recordad que el A se mide desde este eje, el B se mide desde este eje, de tal forma que la Y sub A se mide así, la XA se mide así, y en el otro eje hacia acá se mide la XB y hacia acá se mide la Y sub B. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, el gran asunto es que este apartado se podía hacer comprobando la solución interior y la verdad es que no tenías que hacer nada más. Típica pregunta importante que me hacen los alumnos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el equilibrio walrasiano no fuera aquí y por casualidad el equilibrio walrasiano estuviera aquí o aquí? La clave es que si lo hicieras interior, al llegar aquí, una de estas x te saldría negativo. Si lo hicieras con otra dotación y al final el equilibrio walrasiano estuviera en una esquina, la clave es que te saldría, por ejemplo, x a 11, en la solución te saldría x a 11 y xb menos 1. Aquí ya he dicho más de una vez que no tenéis que entrar en pánico, las mates os están hablando, escuchad lo que os dicen las mates os dicen esto no tiene sentido económico, aproxima a xb0 mejor y compra todo en xa. Y entonces ya sabes incluso en qué esquina estás. Si xb fuera 0, estarías en esta esquina. Ay, perdón, estoy usando la goma sin querer. Estarías en esta esquina. Resumiendo, apartado A era hacer la eficiencia, apartado B un equilibrio muy fácil con una dotación que podrías comprobar si fuera interior, ¿vale? Es decir, de momento el profesor empieza suave, empieza con un examen relativamente normal. Sigue relativamente suave en el apartado C. El apartado C tiene una pequeña trampilla, pero es bastante fácil de ver. El asunto es que ahora dice que nacemos en otra dotación. Ahora no nacemos en esta dotación, sino que nacemos, o los individuos nacen, para ser más precisos, en 10,5,0,1. Resulta que ya naces en una situación eficiente, con lo cual has acabado. El equilibrio walrasiano es ese propio punto, ni comercian ni hacen nada. La clave es, el 10,5 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al final de la caja, y 5 para arriba. Como está dentro de la eficiencia, ya es el equilibrio walrasiano. Primer teorema del bienestar. ¿Vale? El primer teorema del bienestar dice que el equilibrio walrasiano es eficiente. Entonces, si tú naces ya en una situación eficiente, pues puedes deducir que eso ya es el equilibrio walrasiano y se quedarán ahí, ¿no? Bien. Otra forma de verlo es que si naces en una situación eficiente, pues como no hay posibilidades de mejora para nadie sin empeorar al otro, pues se quedan ahí. Un poco quizá más intuitivo, ¿no? Vale, lo que igual a alguna persona le pudo bajar los puntos o puede bajar puntos a algún alumno es que, vale, el equilibrio walrasiano es este, pero tienes que calcular los precios. ¿Qué haces para calcular los precios? Bueno, lo más fácil es ver que uno de los individuos es interior. Es decir, esto es una solución esquina para el B, porque tiene un 0, pero realmente es una solución interior para A. Daros cuenta que para A la solución es interior, ¿vale? Para A es interior. También podéis verlo gráficamente. El individuo A está plantado en este eje. Este es el individuo A. Entonces sus ejes son, este es su eje de las X y este es su eje de las Y. Claro, el punto verde, si solo os fijáis en los ejes que he dibujado en rojo, no toca ni a este eje, no lo toca, ni tampoco toca a este eje, es interior para el A. Entonces, mirando desde aquí, si este señor mirara desde aquí a este punto, es una solución interior y por lo tanto puedes hacerlo con RMS igual al cociente de precios. Recordad que no podéis hacer RMS de B igual al cociente de precios, esto no podéis hacerlo. ¿Y por qué no podéis hacerlo? Porque este señor, realmente el punto verde para él está en uno de sus ejes, es esquina, tiene un 0. ¿Vale? Entonces, lo más fácil era hacer RMS igual al cociente de precios y ya sacar los precios que daban 5, ¿vale? Y entonces la RMS era I sub A, sustituíais la I sub A por 5, que es el valor, y ya teníais los precios. Recordad que es válido también, el cociente de precios es 5, entonces sería válido, por ejemplo, 5,1, 10,2, 20, es decir, si en vez de contestar 5,1, alguien contesta 10,2, el profesor se lo pone bien porque lo importante es el cociente y no cada precio individual. Recordad también que lo de normalizar un precio se llama aplicar la ley de Walras, ¿vale? La ley de Walras consiste en que si un mercado está en equilibrio, también lo estará el otro, entonces podemos siempre normalizar solo uno de los precios. Bien, entonces, resumiendo, en esta primera parte del ejercicio, que es el punto 1 del primer ejercicio, nos ha preguntado dos cuasilineales y que hagamos eficiencia, un equilibrio walrasiano, nacimiento de partida por aquí, y un equilibrio walrasiano que nacías ya eficiente. Es interesante, pero no muy complicado. El segundo apartado del ejercicio cambia un poco la función que usas. Es un ejercicio parecido, pero ahora cambias un poco, repito, cambias las funciones de los individuos. Ahora resulta que uno de los individuos es complementario y que otro de los individuos es cuasilineal. Una complementario y una cuasi. Es un poquito más difícil. Este segundo es un poquito más difícil que el primero. Lo cual, bueno, es normal porque
obviamente no te va a poner todos los apartados fáciles. Siempre algún apartado pues, es más jodido. De hecho, el apartado C es más feo. Dice, y te da una notación de partida y dice, hay el conjunto de asignaciones eficientes y represéntalo en Edgeworth, apartado A. Y apartado B, halle precios y asignación de equilibrio walrasiano y utilidad de A en el equilibrio. Y luego la C es un poco complicada, es una transferencia. Dice, suponga ahora que un planificador tiene como objetivo alcanzar un equilibrio walrasiano en el que A obtiene una utilidad de 1/3, pero solo puede redistribuir X. ¿Cómo podrías conseguirlo? Bueno, vamos a verlo. Primero si podrías conseguirlo y luego cómo. Bueno, el último apartado es complicado, pero el resto, bueno, se pueden hacer. Utilidad de A, complementario. Utilidad de B, cuasi lineal. Dotaciones de partida son estas. Y por si acaso me ayuda luego en el ejercicio, pues he sumado las X y me ha dado 1, y he sumado las Y y también me ha dado 1 para dibujar la caja. Es decir, si yo sumo 1/4 y 3/4 da 1, y si sumo 1/8 y 7/8 da 1. Recordad que esto es XA y sub A, XB y sub B. Bueno, me da 1, con lo cual la caja realmente mide 1 y 1, ¿vale? Y la eficiencia tengo que hacerla con el dibujo. ¿Y por qué obligatoriamente tengo que hacerla con el dibujo? Porque no puedo hacer la RMS, ya que uno de los señores es un complementario. Como uno de los señores, que es este de aquí, es un complementario, lo que no puedo hacer, es un error hacer, es igualar las RMS porque no puedo calcularlo. Entonces, para hacer el dibujo, primero cojo los dos lados del complementario y los igualo. Es decir, voy a igualar XA a 2i sub A, y de aquí sacaré lo que se llama la senda de expansión. XA igual a 2i sub A, despejo la i para representar más fácil, y es una recta. Esto es una recta. Y esta recta, cuando x es 0, vale 0, y cuando x es 1, que es el máximo de la caja, ¿vale? Recordad que la caja mide, vamos a añadirlo, recordad que la caja mide 1 y 1. ¿Vale? Esto sería la x total. Esto sería la y total. Bueno, pues la clave entonces es que tenemos la utilidad del B, perdón, la senda de expansión del A, que va del 0, 0 al 1, 1 medio. Este es el 0, 0, y ahora es al 1 y a la mitad. Esta recta es esta ecuación. Bueno, recordad que el complementario tiene curvas de diferencia en forma de L, hay ninguna duda. Pero y quizá lo que sí que hay un poquito más de duda, y por eso lo voy a comentar, es cómo se dibujan las curvas de diferencia del otro señor. Cómo se dibujan las curvas de diferencia de este señor. Bueno, si tú quieres salir de dudas de cómo se dibuja una curva de diferencia, puedes igualar este número a un número, por ejemplo a 100, despejar la y tratar de representar. La y sería 100 menos logaritmo de x, y ahora tratas de representar. Bueno, son convexas, ¿vale? Porque es lo contrario de un logaritmo es cóncavo, con lo cual esta función es convexa, y ahora tiene punto de corte con uno de los ejes. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque si pones y sube 0, te quedaría 0 igual a 100 menos logaritmo neperiano de xb, y xb igual a e a la 100, ¿vale? Lo que haría sería este logaritmo lo pasas al otro lado y tomas número e. Eso quiere decir que tiene punto de corte cuando y es igual a 0, es decir, con el eje x. De tal forma que son curvas sin diferencia que cortan al eje x y son así, cortan al eje x y son así, cortan al eje x y son así, cortan al eje x y son así. Daros cuenta que al otro eje no lo cortan. ¿Cómo sé que no lo cortan? Bueno, cuando tienes la ecuación y sub b igual a un número menos logaritmo, por ejemplo a 100 menos logaritmo, lo que ocurre es que cuando x es 0, daros cuenta que el logaritmo de 0 es menos infinito, con lo cual la y tendería a infinito. Con lo cual no corta al otro eje. De hecho, solo corta al eje no lineal. ¿Vale? Corta al eje no lineal, esa es la clave. Bueno, también es una observación muy importante, que voy a subrayarla. Una observación muy importante es que cuando el individuo tiene 0 de x, su utilidad es menos infinito. Perdón, en vez de subrayarla lo he borrado. Cuando el individuo tiene 0 de x, su utilidad es menos infinito. ¿Cómo lo sé? Bueno, es bastante fácil. Si aquí pongo un 0, el logaritmo de 0 es menos infinito. Bueno, realmente no existe. Recordad que el logaritmo, su gráfico es así. Entonces, cuando se va a 0, tiende a menos infinito. ¿Vale? Entonces, dicho en cristiano, nosotros tenemos esto que es la senda del complementario y luego tenemos curvas de diferencia así. ¿Qué ocurre?
Si nos ponemos en cualquier punto, hacemos un análisis gráfico para ver la eficiencia, os voy a convencer de que vamos a acabar o en la senda del complementario o bien en la esquina, que sí que es eficiente. Si tú te pones aquí, vamos a hacerlo más grande para que lo veáis, tú te pones aquí, inicias aquí. ¿Puedes mejorar a uno sin empeorar a otro? Fácilmente. Si vas bajando, el azul está igual, pero el rojo pasa de esta curva de indiferencia a esta otra. Al pasar esta curva de indiferencia está más alejada de su origen, va mejorando. Sigue mejorando, sigue mejorando, sigue mejorando hasta aquí, que pasaría una curva así. Entonces, al final del día, acabas aquí. Si te pones en un punto como este, podrías mejorar yéndote a la izquierda, el azul está igual y el rojo mejora. Al final del día, ¿qué te pasa? Pues que como en casi todas las veces que cae un complementario, te quedas con la senda del complementario. Y ahora la esquina. ¿Se coge la esquina o no? ¿Se coge esta esquina que está entre el origen y este punto o no? La respuesta rotunda es sí se coge. ¿Por qué sí se coge? Porque un punto de la esquina es totalmente inmejorable. ¿A qué me refiero? Si bajas o subes, si tú subes o bajas, no mejoras a nadie porque el B está en cero, está en menos infinito, mejor dicho. Porque ya hemos dicho que si tiene 0 de X está en menos infinito, entonces ese señor no mejora. Y el A se mueve dentro de la misma L. Entonces, como ese punto es inmejorable, ni subiendo ni bajando lo mejoras, ni yendo a la izquierda porque empeoraría el azul, lo que pasa es que como ese punto es inmejorable, se coge como eficiente. Hay gente que le gusta que le diga. Entonces, cuando haya una cuasilineal y una complementario, se coge siempre la esquina. A ver, lo importante es que tú lo razones, ¿vale? Es verdad que Celentani simplemente lo marca y no explica mucho, ¿vale? Esta es la solución oficial. Esto es aquí. Entonces, si os dais cuenta, marca la esquina y no explica mucho más, ¿vale? Pero bueno. Sería así, ¿vale? Se coge. Es más difícil que el anterior. Aquí la verdad es que Marco Celentani y la profesora Paloma, lo que pasa es que está clarísimo que intentan ver un poco que el alumno que se ha presentado el examen conozca de manera un poco completa tanto cómo hacer cajas con dibujos como cómo hacer cajas con mates. En el ejercicio 1 te pone una caja con mates, que se hace con RMS, y te pone soluciones esquina interiores, ¿vale? Esta es una solución que al final sale interior partiendo de un punto de por aquí, y esta es una solución esquina. Y luego en el segundo apartado pues te hace razonarlo gráficamente, y así comprueban un poco el nivel de un alumno, así de claro. Es decir, el examen está puesto obviamente para comprobar el nivel general del alumno en la asignatura, si sabe hacer dibujos, si sabe hacer RMS, entonces es obvio que está pues bastante equilibrado en ese sentido. Vamos al equilibrio walrasiano. Bueno, el equilibrio walrasiano lo que pasa es que se puede calcular automáticamente comprobando, podemos comprobar primero si la solución de ese equilibrio walrasiano es interior, es decir, si cumple la eficiencia interior. Y resulta que sí la cumple. Recordad que la eficiencia interior era xa igual a 2i sub a. Pues es que resulta que xa es igual a 2i sub a, efectivamente. xa es igual a 2 veces i sub a. Es decir, xa es igual a 2 veces por 1/8, que es 1/4. ¿Vale? Es decir, si tú multiplicas por 2 i sub a te da xa. Si multiplicas 2 por 1/8, efectivamente te da 1/4. Entonces, como cumple la eficiencia interior, no tienes que hacer más. El equilibrio walrasiano es este. Un buen entrenamiento ahora sería que yo os preguntara, si en vez de ser un vídeo grabado os tuviera delante en clase, yo os preguntaría y os diría, vale, está muy bien lo de la eficiencia o lo de la solución interior, pero ¿cómo haríais los precios? Entonces, si sois suficientemente o habéis estudiado suficiente, os podréis dar cuenta que esto no lo puedes igualar, esto no puedes hacer la RMS igual al cociente de precios, pero esta función sí que tiene RMS. Y como tiene RMS, podríais hacer con esa función RMS igual al cociente de precios. Aquí siempre hay algún alumno que me dice, vale, pero ¿no podrías hacer la RMS del A igual al cociente de precios? La respuesta es no, porque el individuo A no tiene RMS en ese punto. ¿Vale? En un punto de la eficiencia interior, en una esquina, no hay derivadas, porque la derivada por la izquierda, el límite por la izquierda es distinto al límite matemático por la derecha. Entonces, aquí no existe la derivada, la RMS no existe para el individuo A. Entonces no puedes hacerlo con la RMS del A porque no puedes calcularlo.
Entonces lo que haces es RMS igual al cociente de precios. La RMS del B te sale 1 entre XB. XB era 3/4, miradlo aquí. Entonces al final los precios salen 4/3. Vale, los precios salen 4/3. Esto es una comprobación que había hecho yo para otro ejercicio, no pasa nada. Pero se me había quedado ahí puesta. Vale, y ahora dicen que calculéis la utilidad de la dentro del punto eficiente. Bueno, la utilidad de la en el punto eficiente o en el equilibrio walrasiano, en este caso, sería pues el mínimo de xa un cuarto y 2 y sub a un octavo, que sería un cuarto, ¿vale? Sería un cuarto porque meteríais esto y esto en la utilidad. Resumiendo, en este punto 2, apartado A y apartado B, en el apartado A te han preguntado la eficiencia, perdón, que soy muy propenso a cambiar a lo del borrador. Apartado A te han preguntado la eficiencia, apartado B te han preguntado el equilibrio walrasiano y ahora vamos a un apartado bastante complicado. Este apartado está puesto un poco claramente pues, para ver la madurez de razonamiento de un alumno y para de alguna manera separar a los alumnos excelentes de los alumnos que lo llevan bien pero son un poco más mecánicos. Este es difícil. Difícil, bueno, si sois buenos no es difícil, pero si sois, me refiero, si habéis estudiado mucho, tenéis mucha experiencia, matemática y tal, no es difícil, pero para una persona que se inicia tiene su complicación. Ahora pasa una cosa. ¿Qué utilidad tenía el individuo A en el equilibrio anterior? Pues solo un cuarto. Entonces viene el gobierno, viene Pedro Sánchez y dice, es que no me gusta que el individuo A solo tenga un cuarto. Querría que en el equilibrio tuviera un tercio, que es mayor. En vez de tener 0,25, querría conseguir un equilibrio walrasiano con una utilidad de un tercio. Esta es la clave. Entonces, ¿puedo conseguir un equilibrio walrasiano con una utilidad de un tercio y además solo redistribuyendo X? Esa es la pregunta, ¿vale? Voy a leerla y vais a ver que esa exactamente es la pregunta. La pregunta es, suponga un planificador social, léase Pedro Sánchez o un presidente del gobierno, que tiene como objetivo alcanzar un equilibrio walrasiano, o sea, alguien que quiere lo mejor para los individuos de la sociedad, con el objetivo quiere alcanzar un equilibrio walrasiano en el que A obtiene una utilidad de un tercio, pero solo puede redistribuir X. ¿Existe alguna transferencia que lo conseguiría? Bueno, la respuesta es sí. Ahora vamos a demostrarlo, matemáticamente lo demostraremos, pero vamos, la respuesta es sí. Mirad. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, hay varias maneras de llegar a lo mismo. Yo os digo la que a mí me gusta más, ¿vale? Al final, pues esto puedes usar distintos planes a la hora de hacerlo, pero este plan ya lo he comentado en otros exámenes, lo hemos comentado en exámenes anteriores, y yo creo que es bastante bueno. El primer plan es que la transferencia, al ser de X, pues coges la dotación inicial y pones que al individuo 1 hay que darle X y al individuo 2 hay que quitársela. ¿Vale? Esto es la X inicial, le das una transferencia, esto es la Y, que la dejamos normal, y se la quitas al otro. ¿Importa mucho que al uno se lo quites y al otro se lo pongas? No, porque al final las mates te llevarán al signo correcto. ¿Vale? Pero es verdad que es fácil de entender que hay que darle X al primero. ¿Y por qué hay que darle X al primero? Pues porque el primero es el que solo tiene una utilidad de un cuarto y tú quieres que tenga un tercio. Entonces algún tipo de utilidad, de transferencia tienes que hacerle para que el tío sea más rico y pueda alcanzar el equilibrio que tú quieres. O sea, es bastante obvio que aquí es sumando y aquí es restando en términos de quién se lo va a llevar. Pero bueno, si lo pones al revés no pasa nada porque luego los mates os llevan a lo correcto. Segundo, esto es bastante obvio. Es obvio que tú solo puedes transferir X. La verdad es que esto, si estáis mínimamente tranquilos en el examen, es decir, si no os dejáis llevar por el pánico, esta parte hasta aquí podéis deducirlo fácil. La segunda cosa también es bastante obvia. La segunda cosa es que tú quieres alcanzar una utilidad de A de un tercio. Y digo que es bastante obvia porque la dice el enunciado. Entonces, si quieres alcanzar una utilidad de un tercio, quiere decir que XA 2 y sub A debería ser un tercio. Y recordad que en equilibrio, como tienes que igualarlo, pues XA tendría que ser igual a 2 y sub A igual a un tercio, y entonces ya sabes dónde quieres llegar. Quieres llegar a un XA de un tercio y a un sub A de un sexto, ¿vale? Con la parte 2 ya sabes a qué equilibrio quieres llegar. Quieres llegar a un I sub A de un tercio, a un XA, perdón, de un tercio, XA de un tercio y a un I sub A de un sexto. Lo deduces ya automáticamente. A mí estas dos primeras partes me parecen obvias. Es decir, estas dos primeras partes me parece que a poco que penséis lo podéis deducir.
Igual un poco menos obvio son la tercera y la cuarta ecuación para resolver. La tercera es que obviamente en equilibrio la RMS de B tiene que ser igual al cociente de precios. Y entonces, si la RMS de B es igual al cociente, la de A no puede ser porque no se puede calcular. Si la RMS de B tiene que ser igual al cociente de precios, 1 entre XB tiene que ser el cociente de precios y XB es 2/3. ¿Por qué? Porque si XA es 1/3, vamos a ponerlo aquí, si X es 1/3, obviamente XB debería ser 2/3, para que sumen 1. Y aquí sub B debería ser 5/6. ¿Vale? Entonces, con eso puedes sacar los precios. Entonces sacas los precios, que son 3/2. Con lo cual, el punto al que quieres llegar es 1/3, 1/6, 2/3, 5/6, que estaría como por aquí. 1/3, estaría aquí. Tú quieres llegar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una recta con pendiente el cociente de precios que llegue justo aquí. Si el individuo naciera en una recta con pendiente el cociente de precios que justo llegara aquí, habríamos terminado. Entonces ahora hacemos, segundo teorema del bienestar. Recordad que el segundo teorema del bienestar dice que podemos redistribuir los bienes hasta alcanzar cualquier punto que sea eficiente, siempre que hagamos la redistribución correcta. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos la ecuación de una recta, que sería I sub A menos el punto al que queremos llegar, igual a menos el cociente de precios, esto es la ecuación punto pendiente de una recta, XA menos el punto al que queremos llegar, y ahora vamos sustituyendo y decimos, vale, el punto al que quiero llegar es 1/6, 1/3, es decir, I sub A menos 1/6, XA menos 1/3, los precios tienen que ser 3/2, que los he calculado en el apartado anterior, y luego la I sub A es 1/8, y la XA es 1/4 más TX. Única incógnita de esta ecuación, que es una recta, la transferencia, que es una transferencia de 1/9, y que obviamente es factible, porque 1/9 de unidad se puede transferir sin problemas. La conclusión sería que si le das 1/9 de X al A procedente del B, llegarás a un equilibrio walrasiano con la utilidad que tú quieres de 1/3. Joder, con usar la goma, perdonad. Vale, eso sería. Entonces, bueno, las condiciones para hacer esta redistribución son: primero, siempre coges la dotación inicial y pones la transferencia. Segundo, haces la utilidad hasta donde quieras llegar. Tercero, calculas los precios con la RMS. Y cuarto, haces la ecuación de la recta. Y jugando con todo, al final despejas TX. Este es el plan. El plan es, planteas la transferencia, haces la utilidad, calculas los precios y haces la recta que llevaría al equilibrio walrasiano que tú quieres. Hay una recta que lleva a este, una recta que lleva a este. Entonces, para calcular la recta que llega a ese equilibrio, utilizas los precios y tal cual. ¿Vale? Este es difícil. Este es más... O sea, se puede hacer, pero es más complicado. Bueno, entonces, ¿cómo podría calificar este primer ejercicio de los 3 que tiene el examen? Bueno, yo os diría que este ejercicio es muy, muy, muy completo. Es decir, evalúa si sabéis hacer eficiencia con mates, evalúa si sabéis hacer puntos en un equilibrio walrasiano normal interior, un equilibrio walrasiano esquina y calcular los precios y darte cuenta de que es esquina para uno pero no es esquina para otro y puedes hacer la RMS. Evalúa si sabes hacer un dibujo, si sabes dibujar curvas de indiferencia, si sabes razonar esquinas. Evalúa también si sabes hacer equilibrios walrasiano una vez que ya es eficiente el punto, que es simplemente ese punto y luego calcular los precios. Y por último, da un paso en dificultad un poco mayor, que es preguntar una transferencia. ¿Vale? Bueno, es un ejercicio completito. Mi impresión sobre este ejercicio, que es mi impresión básicamente sobre normalmente los exámenes de teoría micro, es que, vale, está muy bien que hacerlo entero sea difícil. Sí, hacerlo entero y todo bien, bueno, no lo saca mucha gente. Y además puedes confundirte en algún calculillo. Pero sí que está calculado para que 5 puntos lo saque una persona que tampoco ha estudiado mucho, ¿vale? Daros cuenta que para sacar la mitad de este ejercicio, simplemente con que sepas hacer una eficiencia elemental con RMS y que sepas hacer un par de equilibrios, uno como este y otro como este, básicamente 5 puntos en el examen tienes. ¿Vale? O sea, quiero decir, de aquí sacar 5 puntos no es tan complicado. Ahora, sacar todos los puntos puede ser un poco más. Bien, nos pasamos al de producción, que le pasan más 3/4 de lo mismo. El ejercicio de producción, vamos a borrar esta página, que se me ha colado aquí. Digo, el ejercicio de producción le pasa 3/4 partes de lo mismo. Tiene una parte que es fácil, bastante fácil, y otra parte que hay que pensar un poquito. Vamos a ver. Dice, considera una economía con un consumidor A, 2 empresas X e Y y 3 bienes, L, X e Y.
Las empresas X e Y producen los bienes de consumo X e Y empleando trabajo como factor de producción de acuerdo a funciones de producción que son XX igual a un tercio del X a la 1 medio y Y sub I igual a LI a la 1 medio. El consumidor tiene una función de utilidad que son sustitutivos, ¿vale? Vamos a marcarlo aquí. Daros cuenta que este señor de aquí tiene una función de utilidad con RMS de igual a 1 que son sustitutivos. Hay una dotación inicial de 9, vamos a ir subrayando lo importante. Y es dueño de las empresas, con lo cual todo el beneficio de la empresa se lo lleva él. Denota los precios de L, X e Y por W, P de X y P de Y y calcule primero la FPP, frontera de posibilidades de producción, segundo la asignación óptima de Pareto y tercero el equilibrio valrasiano. Bueno, vamos con ello. Lo primero, la FPP es una chorrada, ¿vale? La FPP es una chorrada. Si alguien hace mal la FPP, pues no se ha abierto el cuaderno. Vamos a ser claros, se ha presentado sin abrirse el cuaderno. ¿Por qué? Bueno, porque es una FPP con solo un factor. Vosotros os miréis el vídeo en que explico cómo hacer ejercicios de un factor y la verdad es que mucha dificultad pues no hay. Tú tienes una función de producción que son rendimientos decrecientes porque el elevado es un medio, otra función de producción que son rendimientos decrecientes, ya sabes por tanto que la FPP es cóncava, tienes un LA y luego sabes también que el individuo de momento no le vamos a usar, pero tiene una RMS que es igual a 1 y son sustitutivos perfectos. Bien, empezamos con la FPP. Recordad que las tres condiciones que se hacen, hay tres condiciones que se usan siempre. Espera un momento que voy a mirar. Sí. Hay tres condiciones que se usan siempre cuando quieres hacer una FPP con solo un factor, que son, por un lado, la función de producción de X, por otro lado, la función de producción de Y, y por otro lado, que LX más LY tiene que ser igual al total de la dotación. Y lo que se hace es, de la segunda ecuación despejas L, de la tercera ecuación despejas L y lo vuelcas todo en la primera. No insisto demasiado, es bastante fácil, despejas de aquí, lo metes aquí y te sale una FPP cóncava que corta en el 1 y en el 3. ¿Vale? Lo tenéis aquí hecho, lo miráis detenidamente, no insisto demasiado porque es demasiado fácil. ¿De acuerdo? Es tan facilillo que no merece la pena tampoco que insista mucho. Vosotros comprobadlo, pero vamos, sale bastante fácil. Entonces, todo esto se podría hacer en la economía, incluyendo la recta, y fuera sería no factible. ¿De acuerdo? Dentro factible, fuera no factible. ¿Fácil? Yo creo que sí. Mi opinión es que sí. Bien, seguimos. Haya la asignación eficiente. Bueno, la asignación eficiente sería maximizar la utilidad sujeto a la FPP y recordad que toda la producción, yo me lo guiso, yo me lo como, toda la producción va a la, toda la producción va a la. Entonces, bueno, si la solución fuera interior, porque recordad que al ser sustitutivos podría ser interior o que fuera todo de X o todo de Y, sería la RMS es igual a la RMT. ¿Vale? Por eso pongo lo de compruebo si la solución es interior. La RMS es 1 y la RMT, ¿cómo se hace? La RMT coges la FPP, despejas la Y y deriva respecto a X, ¿vale? Coges la FPP, despejas la Y, que sería la raíz de 9 menos 9x al cuadrado, y derivas, ¿vale? Para derivar quizá lo veáis un poco más fácil con 9 menos 9x al cuadrado a la 1 medio. Entonces tú lo que haces es, este 1 medio lo bajas delante, la derivada, la de dentro lo dejas igual a la menos 1 medio y la derivada de lo de dentro que es menos 18x, ¿vale? Luego esta RMT, que es la pendiente de la FPP, no olvidéis que RMT, relación marginal de transformación, es la pendiente de la FPP, la igualamos a la RMS y despejamos la X, ¿vale? Despejamos la X, aquí lo he hecho despacito, lo que hago es, esto es la RMT, por si acaso alguien quiere verlo. Aquí lo importante sobre todo es que vosotros lo practiquéis, ¿vale? Más que me veáis a mí hacerlo. Pero bueno, como luego al practicarlo quizá consultéis este vídeo para ver si lo habéis hecho bien o mal, pues la clave es que, bueno, esto es la RMT, esto es la RMS del individuo. La RMT es la pendiente de la FPP, la RMS es la pendiente de la curva de indiferencia del individuo. Elevo al cuadrado todo, ¿vale? Esto y esto lo elevamos al cuadrado y queda 1, 81x al cuadrado y abajo queda 9 menos 9xa. Multiplicamos en cruz 9 menos 9x al cuadrado igual a 81x al cuadrado y ya despejamos. ¿Vale? Entonces, al despejar la xa, resolvemos esta ecuación que es bastante fácil. Este 9 pasa aquí sumando y sería 90, queda 90x al cuadrado igual a 9 y ya directamente despejamos xa y da 0,316.
A ver, es un poco rollo que los números sean decimales, pero desgraciadamente es así, ¿vale? Lo he comprobado en la solución oficial, esta es la solución oficial, lo he comprobado y efectivamente los números son bastante feos, ¿vale? Como veis, son números en decimales. Entonces, yo lo que suelo hacer es, me hago yo el examen, que es una buena forma de estudiar también. Tú el examen te lo haces sin mirar la solución. Coges una hoja en blanco y lo haces. Y luego ya vas comprobando un poco, si hay algo que no sabes, pues se lo miras un poco a la solución oficial a ver cómo es, después de pensarlo tú, obviamente. Y si ya lo sabes, pues comprueba simplemente que los números están bien. Y yo lo he ido comprobando así. Entonces, esto es de hecho, alguna cosa lo he hecho con un procedimiento un poco distinto que el profe, porque me gusta un poco más. Él ha hecho otra cosa, por cierto. Bueno, aquí es 0,316, 2,846. La LX la he sacado de aquí, ¿vale? La LX es 9xx cuadrado. Estas funciones, por cierto, voy a ponerlo para que todo el mundo lo tenga claro. Estas funciones tienen un nombre. Estas funciones son las demandas condicionadas. Vamos a ponerlo. Y con las demandas condicionadas, como tengo la x y tengo la y, pues simplemente las sustituyo, ¿vale? Simplemente lo que hago es, esta xa la sustituyo aquí al cuadrado por 9 y saco el lx, lo sustituyo aquí al cuadrado y saco el li, total la es igual a 1. Y recordad, no lo he añadido yo, pero recordad que xa siempre es igual a xx, todo lo que se produce lo consume la, y esto es igual a y sub i, ¿vale? Esto se lee, toda la producción de x irá a la, toda la producción de y irá a la, ¿vale? Ya tenéis el equilibrio walrasiano. Perdón, bueno, realmente también, pero ya tenéis, vamos a decirlo primero, ya tenéis la eficiencia. ¿Cuál es la dificultad de este apartado? Bueno, plantearlo no es difícil, creo que la condición tampoco es difícil. Podría salir solución esquina, ¿vale? Si alguna x de aquí os sale en algún caso negativa, pues, o la y negativa, ya sabríais que es una solución de esquina. Pero el detalle de esto, la dificultad más bien son los cálculos, ¿vale? Miradlo, teníais bastante tiempo, la verdad, en el examen, pero miradlo detenidamente los cálculos porque es un poco lo más difícil, hacer captura de pantalla aquí o mirad la hoja, mirad la solución esta, porque los cálculos sí que son un poquito feos, ¿vale? Bueno, seguimos. El equilibrio walrasiano no hay que hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el equilibrio walrasiano es lo mismo que la eficiencia. Recordad, porfa, que bueno, lo que está pasando es esto. Tú tienes una FPP, buscas la curva de indiferencia más alejada del origen, son sustitutivos, con lo cual son rectas, y justo este punto es a la vez el equilibrio walrasiano y la eficiencia, porque por el primer teorema del bienestar, el equilibrio walrasiano tiene que ser eficiente. Entonces, si la eficiencia es única, blanco y en botella leche, el equilibrio walrasiano es la eficiencia, ¿vale? Es decir, como aquí ya hemos sacado la eficiencia, que es esta eficiencia también coincide con el equilibrio walrasiano. Eso sí, tenéis que calcular los precios. Como la dotación ya la tenéis que la eficiencia es 0,316, 2,846, 9 décimos, 81 décimos, todo esto. Falta calcular los precios. Los precios lo hacéis con RMS igual al cociente de precios, normalizáis uno y sacáis el otro, así tenéis los dos precios de los bienes. Y luego el W, el salario, lo he sacado con el coste marginal. Lo que hago es precio de X igual a coste marginal y lo saco, ¿vale? Recordad que hay 5 formas de hacer los precios. La primera es igualando la RMS al cociente de precios. La segunda es igualando la RMST a W entre R. La tercera es precio igual a coste marginal para X o para Y. Para X o para Y. La cuarta es el beneficio nulo, que solo vale con rendimientos constantes. En este caso no me vale. Luego me va a valer en el segundo apartado, pero en este caso no me vale. Y la quinta es con el vaciado. Entonces las que uso en este caso son esta y esta, ¿vale? Uso la primera y la tercera. Entonces uso la primera para los precios de X y de Y, y la tercera, que es precio de X igual a coste marginal, primero tengo que sacar el coste marginal. Para hacer el coste marginal primero hago el coste total. Como esta empresa solo utiliza trabajo, daros cuenta que esta empresa, tanto la X como la Y, me da igual cuál uséis, solo usa trabajo, pues entonces yo lo que he hecho es, el coste será lo que pagas a cada trabajador por el número de trabajadores que contrates, y será W por L. Al ser W por L, luego derivo el coste marginal, que es este 2, lo bajo delante, y me queda 2W9 por XX, me da 18W por XX, el precio será por tanto 18W por XX, XX es 1 raíz de 10, que lo he sacado aquí, ¿vale? Y luego despejo W teniendo aquí un 18. Esta parte tenéis que mirárosla porque poca gente lo hace,
Es decir, hay mucha más gente que llega a hacer el equilibrio walrasiano en números. Esto llegan y dicen, vale, es la eficiencia y también es el equilibrio. Pero luego el precio de X, el W, perdón, se les olvida cómo calcularlo, que suele ser siempre con precio igual a coste marginal. ¿Vale? Resumiendo, en esta primera parte del ejercicio, que son apartados 1, 2 y 3, el profe lo que ha puesto es, que por cierto está repetido en exámenes anteriores, Celentani lo que ha puesto es una función de utilidad y Paloma lo que han puesto es una función de utilidad de sustitutivos, que hagas la FPP primero y luego con la FPP que maximices la utilidad. ¿Vale? Así de claro. No es muy complicado, tengo que deciros que no es muy complicado. Es un poco, los números son un poco feos, porque siempre que la FPP es cóncava es más difícil que si la FPP es lineal, la verdad. Entonces, bueno, echadle un vistazo. Seguimos. Ahora hay que rehacer el ejercicio cambiando un poquito las funciones de producción, pero hay cosas que son exactamente iguales. Mirad. Ahora te dice que hay dos funciones de producción, pero una de ellas utiliza capital. Es decir, la producción de Y es igual, pero la producción de X ahora utiliza capital. Es un tercio KX a la 1 medio, LX a la 1 medio. Y el capital con el que nacen los individuos es 1. Dice que hagáis la FPP, no tiene ninguna... el apartado A dice que rehagas la FPP y no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Pues porque resulta que si solo una empresa usa capital, lo que ocurre es que todo el capital habrá que meterlo en la empresa X. Entonces, al meterlo en la empresa X, te queda un tercio por 1 a la 1 medio, por el X a la 1 medio, que es la misma función de producción que antes. Con lo cual, la FPP es exactamente igual que la anterior, no tienes que hacer nada. El equilibrio walrasiano también es igual que el anterior, lo único que simplemente pones que el capital es KX y es igual a 1, es decir, que todo el capital va a la empresa X, ¿vale? Todo el capital se mete en KX, con lo cual apartado A y apartado B son un regalo, ¿vale? Daros cuenta que lo que dice es, allí representa la función de posibilidades de producción, esta función es igual que el apartado 1, hay la asignación óptima de Pareto, este es igual que el apartado 2 añadiendo el capital, y por último dice, hay el equilibrio walrasiano, que de nuevo es igual, casi todo es igual, ¿vale? La asignación es exactamente igual, pero sí que cambia, el W también es igual, ¿vale? Daros cuenta que el W sigue sabiendo raíz de 10 entre 18, no, el W cambia un poquito, a ver, sí, bueno, vamos a volverlo a calcular, que es raíz de 81 entre, a ver, espera un momento, es que no sé si he hecho mal el cálculo del apartado, el W es raíz de 10 entre 18, y antes daba, sí, aquí es que he apuntado mal una solución, perdón, es que digo, joder, me tiene que dar igual, raíz de 10 entre 18, sería, aquí es raíz de 81 décimos, a ver, sí, esto lo he puesto bien, es que aquí, esta solución está mal apuntada, es raíz de 10 entre 18, ¿vale? Que es que se me ha olvidado este 2 que está aquí. Raíz de 10 entre 18, ¿vale? Es que me sonaba que tenía que dar lo mismo, obviamente, porque no ha cambiado. O sea, la solución de W tenía que dar igual. Esto es, ¿vale? Sí. Sí, nada, perdonad, decía que el equilibrio walrasiano es el mismo, pero sí que tenéis que calcular el precio del capital, ¿vale? O sea, el equilibrio walrasiano es prácticamente igual, pero falta el precio del capital. ¿Cómo se hace el precio del capital? Pues lo podéis hacer con beneficio nulo, ¿vale? Como os han añadido una función de producción, a vosotros os han añadido una función de producción que es XX igual a un tercio K de X a la 1 medio por LX a la 1 medio, resulta que en esta función de producción los exponentes suman 1. Entonces, si los exponentes suman 1, quiere decir que los rendimientos son constantes. Y si los rendimientos son constantes, si esto suma 1 medio más 1 medio igual a 1, significa que hay rendimientos constantes, pues lo que ocurre es que puedes aplicar beneficio nulo, porque rendimientos constantes es lo mismo que beneficio nulo. Recordad que rendimientos decrecientes es beneficio positivo y crecientes beneficio negativo, pero constantes es beneficio nulo. Entonces simplemente ponéis que el beneficio es nulo y tiene que ser P de X por X menos W por el X menos RKX y lo tienes todo. KX lo habíamos calculado en el apartado B,
Esto lo teníamos, esto lo teníamos, esto lo teníamos, esto lo teníamos y ya despejamos, ¿vale? Esto digo que no es raíz de 81 entre 10, sino que es raíz de 10 entre 18, ¿vale? Que aquí se me había traspapelado el cálculo. Raíz de 10 entre 18. ¿Vale? Sí, era así, ¿no? Sí, pero el 18 sin la raíz. Raíz de 10 entre 18. ¿Vale? A ver, no es... Esto simplemente, como es lo mismo que el apartado anterior, simplemente lo copias del apartado B y ya está. ¿Vale? Es que aquí yo lo he comprobado y había puesto... Daros cuenta que en esta expresión de aquí, cuando yo me había puesto a despejar, se me había olvidado que había aquí un 2. Entonces, al olvidárseme que había un 2, no me he dado cuenta que es un 18, porque es 2, os lo calculo para que veáis mi fallo. Aquí, cuando me he puesto a despejar con precio igual a coste marginal, había hecho 2 raíz de 81 entre 10 por W igual a 1. Entonces, claro, W será, este 10 lo pasáis arriba, lo he dicho bien, este raíz de 10 lo pasáis arriba, y abajo queda 2 raíz de 81. Entonces, claro, 2 raíz de 81 es 18, queda raíz de 10 entre 18, ¿vale? Y yo lo que había hecho es olvidarme este 2. ¿Vale? Este 2 me lo había olvidado cuando lo había puesto. Pero vamos, que no necesitabais haber hecho esto, ¿vale? Aquí yo simplemente he comprobado haciendo precio igual a coste marginal, pero no necesitabais haber hecho esto, porque lo que resulta es que al ser igual que el apartado este, ya lo habíais sacado en el apartado anterior. Vale, es una cosilla. Vale, entonces como el beneficio es nulo, pues de ahí despejas la R. Entonces, daros cuenta que el apartado C parece como muy complicado, pero es una bobada, es el apartado 4. Seguimos teniendo una empresa que está aquí, una empresa Y que es igual que la que antes, ¿vale? La empresa Y es igual que la de antes, pero la empresa X ahora tiene capital y trabajo. Entonces, lo que pasa que, claro, te lo facilitan todo porque el capital es 1 en el total de la economía. Entonces, 1 lo metes justo aquí y al meterlo aquí sale el mismo ejercicio que el anterior, ¿vale? Y luego, para hacer la asignación y los precios de equilibrio walrasiano, lo único que haces es, justo para el único precio que te queda, que es la R, porque el resto de precios son iguales que en los apartados anteriores, vas arrastrando todo el tiempo lo mismo, lo único que haces es el beneficio nulo, ¿vale? Haces beneficio nulo. Bueno, este ejercicio para mí es más fácil incluso que el anterior. Para mí este ejercicio 2 es más fácil que el anterior, porque es simplemente, daros cuenta que estamos trabajando casi todo el ejercicio solo con un factor. Aquí hay 2 factores, pero es bastante fácil hacer que este factor sea simplemente igual al K1. Entonces es simplemente hacer la FPP, maximizar la utilidad sujeto a la FPP, hayas una asignación eficiente que ya también es el equilibrio walrasiano, tienes un poco de cuidado para calcular los precios haciéndolo con precio igual a coste marginal, ¿vale? Es decir, haces la FPP, el equilibrio walrasiano lo haces con RMSA igual a RMT, ¿vale? Bueno, perdón, la eficiencia la haces con RMS igual a RMT y esto también es igual al equilibrio walrasiano. Ya tienes todas las cifras de equilibrio walrasiano, esta, y luego lo que haces, bueno, esta no, porque esto es un dato del ejercicio, lo que pasa es que luego haces los precios, en el siguiente apartado se mantienen las mismas soluciones tanto de FPP como de todos, simplemente incluyendo un capital, y luego finalmente haces lo de beneficio nulo. ¿Vale? A mí me resulta un poco más fácil que el anterior dentro de lo que hay. Pero bueno, a alguno le puede resultar más difícil, vosotros miradlo y me decís. Claro, hasta aquí el examen sería claramente aprobable. ¿Qué pasó? Bueno, ha pasado que algunas personas no han entendido el de externalidades. El ejercicio de externalidades es un poco desagradable a la vista, vamos a decir. Tiene muchas letras, había que leer bien, entonces yo he puesto aquí que asusta. ¿Vale? Asusta y hay que leerlo despacio. A mí me ha costado un poco al principio hacerlo porque hay que leerlo despacito para saber exactamente qué te están diciendo. Vamos a ver, tú tienes una empresa que genera contaminación que afecta a un residente, ¿vale? Es decir, tú tienes una empresa que contamina. Es bastante lo que es el... Perdón. Tienes una empresa que contamina a un residente. Esa contaminación es una externalidad, está bastante claro. Entonces, esa contaminación que generas puede ser reducida o bien haciendo algo la empresa o bien haciendo algo el residente, ¿vale? Dice, la contaminación P puede ser reducida con acciones
llevado a cabo por la empresa o por el residente. ¿Vale? La contaminación siempre es 4 menos F menos R, ¿vale? Eso es un dato del ejercicio. Y entonces, lo que ocurre es que el coste de la contaminación para el residente es este, el coste de hacer una actividad para reducir la contaminación para la empresa es este otro, y el coste de la actividad de una actividad para reducir la contaminación del residente, por ejemplo, el residente puede ir por el barrio recogiendo la basura que deja la empresa, para entendernos, sería este otro. ¿Vale? Entonces, antes de ponerte a hacer los apartados, creo que es interesante que reflexiones sobre qué tienes. ¿Vale? Es decir, que te hagas primero un plan sobre qué tienes. Entonces, aunque yo aquí lo he hecho todo, aquí en una última página voy a haceros una nota que es un pequeño esquema de qué va el ejercicio. Lo que pasa es esto. Hay una empresa que genera un coste de contaminación a un residente. Por ejemplo, que echa un residuo que contamina un barrio residencial. Entonces, para que este coste sea menor, tanto la empresa, firm, como el residente pueden hacer actividades, pueden reducirlo. Pero claro, ambas tienen un coste. Hay un coste de la empresa de reducirlo y un coste del residente de reducirlo. ¿Vale? Este es el ejercicio en sí. La externalidad está clara. La externalidad es que hay una contaminación, pero tanto la empresa como el residente tienen una opción de reducir esa contaminación asumiendo un coste. Por ejemplo, la empresa puede reducir la contaminación poniendo un filtro que evite que salgan los residuos, por ejemplo, y el residente podéis pensar que puede hacer patrullas ciudadanas para recoger la contaminación, por ejemplo. ¿Vale? O incluso puede ser el residente el que ponga el filtro en vez de la empresa, así de claro. Bien. O sea, eso es el ejercicio en sí, es eso. Lo que pasa es que, claro, es que asusta un poco lo que es cómo está enunciado. ¿Vale? Es decir, daros cuenta que lo que te dice es, tenemos una empresa, genera contaminación, esa contaminación será 4 menos F menos R y afecta al residente, ¿vale? El coste de la contaminación para el residente es simplemente P, es decir, 4 menos F menos R, y luego la empresa puede reducir la contaminación haciendo la acción F con estos costes, el residente puede reducir la contaminación haciendo la acción R con estos costes, ¿vale? Entonces podríais añadir en el esquemilla que la empresa firm en mayúsculas lo que hace es la acción F minúscula y el residente lo que hace es la acción R minúscula. Y esas acciones son para reducir la contaminación, ¿vale? Esta es la clave. ¿Vale? Obviamente se puede hacer un esquema un poco más bonito, pero es simplemente lo que quiero que entendáis es el funcionamiento general, ¿vale? El funcionamiento general es que la empresa contamina al residente y tanto la empresa como el residente pueden reducir esa contaminación con una actividad. Que podéis pensar que es poner un filtro para que no salga la contaminación, por ejemplo, o hacer partidas de ciudadanos para recoger la basura, o lo que os dé la gana. Realmente aquí no dicen lo que hacen, entonces podéis tener la imaginación que queráis. Bien, vamos a seguir. Vamos a empezar y hacemos todo. Bien, dice lo primero. Suponga inicialmente que no hay ningún tipo de medida correctiva y por tanto la empresa hace lo que le sale de las pelotas, vamos a ser claros. Es decir, lo que hace la empresa básicamente es contaminar todo lo que quiere, elige la F que quiere, el residente también elige la R que quiere y cuáles son los valores de equilibrio. Bueno, empezamos. Este es el resumen de la situación, ¿vale? Que hay un coste de contaminación para los residentes, que F lo lleva a cabo la empresa con un coste para reducir la contaminación, R lo lleva a cabo los residentes para reducir la contaminación, y luego dice, si no hay medidas correctivas, la empresa y los residentes tratan de minimizar costes. Claro, esto lo he puesto yo. Claro, a ver, si a ti nadie, de alguna manera, te dice lo que tienes que hacer, pues tú como empresa intentas hacer lo mínimo posible para no gastarte mucho dinero. Lo mínimo posible es no hacer ninguna actividad para reducir la contaminación. Barra libre, básicamente. Es decir, la empresa lo que hace es decir, venga, ala, que tenemos un problema de contaminación, pues lo que hago directamente es, me importa una mierda ese problema de contaminación, porque ese problema de contaminación se lo come el residente, pero no yo. Daros cuenta que el texto no dice que la empresa se coma ningún coste de contaminación, sino que se lo repercute al residente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la empresa lo que hará será minimizar su coste de reducción de la contaminación, pero claro, directamente no hace falta que hagáis ningún cálculo.
En la empresa no hace falta cálculos. En la empresa lo que hace directamente es F0, no hace ninguna actividad para disminuir la contaminación, ¿vale? La empresa no hace ninguna actividad para reducir la contaminación. Porque recordad que F es lo que hace para reducir la contaminación. Y ahora el pobre residente lo que hace es minimiza su coste, eligiendo R. ¿Por qué no elige el residente F? Porque recordad que la empresa elige F minúscula, pero el residente elige R minúscula. Entonces, ¿qué pasa? El residente minimiza un coste que es igual a la contaminación en sí, que es 4 menos F menos R, más el coste que tiene de reducirla. ¿Vale? Esto es el coste de la contaminación en sí y esto es el coste que tiene de reducirla. ¿Vale? Lo leemos aquí. Una cosa es el coste de la contaminación y otra cosa es el coste con el que puede reducirlo el residente. Entonces sumamos esas dos cosas y lo minimizamos. Entonces es fácil de minimizar. Tú derivas respecto a R y te queda nada, en F pones 0, nada, nada, R menos 1 aquí. Al derivar esto con respecto a R, el 2 baja adelante, 1 medio de 1 más R igual a 0. Y al final sale una R de 1. Entonces, por tanto, el equilibrio a su bola, si dejas a los individuos que hagan lo que les dé la gana, el equilibrio es F es igual a 0, lo he puesto ya, pero lo repito aquí para que todo el mundo lo vea. F, las empresas hacen 0, los hogares hacen 1 y la contaminación será 4 menos F menos R, que será 3. Bueno, ya sabéis que esto no es lo eficiente. Ya sabéis, teoría del tema 3, que en presencia de externalidades no es eficiente dejar a los individuos que hagan lo que quieran. Se contamina demasiado. Vais a ver que en la eficiencia, que ahora la haremos, el P es menor que 3. ¿Vale? Dice también, este es el apartado A. Este es el apartado A. Dice el apartado B. Halla las utilidades para la empresa y para el residente y el excedente total, que es la suma de empresa y residente. Bueno, las utilidades son menos el coste, ¿vale? Es decir, un coste para ti es un coste, con lo cual es una menor utilidad. Entonces, la utilidad de la empresa es menos su coste y la utilidad del residente es menos su coste. Entonces, si tú haces menos el coste de la empresa, será menos un cuarto por 1 más F, que es 0, menos... Aquí se me ha movido. Aquí no sé por qué se me ha movido. 0 al cuadrado. Y luego era menos un cuarto, creo. Sí, menos un cuarto. Y daría igual a 0. ¿Vale? Entonces la utilidad de la empresa es 0. ¿Cuál es la utilidad del residente? Pues es menos la contaminación y más el otro coste, es decir, menos todo esto. ¿Vale? Menos la contaminación, hay que irlo haciéndolo muy despacito aquí, menos la contaminación y más el coste del residente. Y da menos 15 cuartos. Y la utilidad social será menos 15 cuartos. Al sumar 0 menos 15 cuartos, pues hay una utilidad social de menos 15 cuartos, un excedente total. ¿Vale? Entonces repito un momento para que lo veáis claro. Este era difícil porque al final en el examen entender el texto a veces es complicado. Repito, lo que ocurre es que hay una empresa que contamina, esa empresa que contamina genera un coste de contaminación a los residentes, pero tanto la empresa como los residentes podrían hacer una actividad para reducir la contaminación. Entonces, la empresa tratará, si la dejas a su bola, de minimizar su coste de reducción de la contaminación, entonces no reducirá nada la contaminación, F0, ¿vale? No se esforzará nada en reducir la contaminación. El residente minimizará su coste y por eso sí que hará una cierta actividad para que no esté tan contaminado su barrio. Y la contaminación será 4 menos F menos R, que es 3, y las utilidades son siempre menos el coste. ¿Vale? Aquí he puesto ojo. ¿Por qué hay que poner menos el coste? Porque una utilidad obviamente es lo contrario de un coste. Entonces, la utilidad realmente se hace como menos el coste. ¿Vale? Podría haberlo especificado, la verdad. Podrían haber dicho en el examen, haz la utilidad como menos el coste. Pero bueno, es menos el coste, ¿vale? Claramente. También han considerado como válido, por cierto, consideramos, porque claro, y seguramente alguien reclamó, mirad, en la solución oficial del examen han considerado como válido que alguien no ponga R0 sino un R negativo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ocurre es que hay gente que no se dio cuenta que F era 0 y simplemente derivó. Entonces al derivar les daba un menos 1. Y el profesor dijo, vale, bueno, está bien. Vamos a considerarlo como válido. ¿Vale? Es verdad que no deberían, o sea, dado el texto no deberían considerarlo como válido porque ya han dicho aquí arriba que la F tenía que ser mayor que 0.
Entonces alguno no se dio cuenta y lo hizo. Pero bueno, independientemente, lo han considerado como válido. Aquí Celentani y Paloma se han portado relativamente bien. Si alguien simplemente lo había hecho con una F negativa y no se había dado cuenta, pues lo consideraron bueno. Bueno, pero lo correcto es lo que acabo de hacer yo. Bien, seguimos. El segundo apartado. El segundo apartado casi es más fácil que el primero. Realmente es más facilillo porque te dicen lo que tienes que hacer. Dice, halle la asignación óptima de Pareto, es decir, la asignación que minimiza la suma de RP, DCF y DCR. Claro, si lo pensáis un poquito, este es más fácil que el anterior porque te dicen qué tienes que hacer. Aquí lo de minimizar lo has tenido que sacar tú, pero aquí te dicen lo que tienes que hacer, no tienes que pensar. Te dicen, literalmente, ¿vale? Celentani te dice lo que tienes que hacer. Te dice, por favor, minimiza la suma de R, DCF y DCR. Joder, pues, quiero decir... básicamente te está diciendo de qué color es el caballo blanco de Santiago. Es decir, haz esto. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Pero bueno, podíais haberlo deducido vosotros. Socialmente tendríais que tener en cuenta tanto los costes de contaminación como los costes de los residentes y de la empresa de reducirla. Entonces simplemente es sumar esos costes y derivar. ¿Vale? Daros cuenta que lo que he hecho es sumo el coste de contaminación con el coste de la empresa de reducirla, con el coste de los residentes de reducirla, que sería P más esto, en P meto 4 menos F menos R y derivo. Derivo respecto a R y respecto a F. ¿Vale? Si todo esto lo derivo respecto a R, sería no tiene derivada, menos 1, no tiene derivada, y ahora este sería 1 medio por 1 más F, perdón, que estoy derivando respecto a R, no he dicho nada. Sería nada, nada menos 1, nada, y esta parte sería 1 medio por 1 más R y ya está. Y la otra parte simétrica, es exactamente igual, y al final en la eficiencia R debería ser 1, F debería ser 1 y P debería ser 2. ¿Tiene buena pinta? Sí, tiene buena pinta. ¿Por qué? Porque en este caso, que sería la eficiencia, porque es tener en cuenta todos los costes, en este caso la contaminación da menor que en el apartado A. Porque en presencia de externalidades negativas, como es la contaminación, es decir, un efecto externo sobre los residentes causado por la empresa, lo que pasa es que si los dejas a su bola siempre contaminan más de lo que deberían. Es decir, aquí se contamina 3, aquí, miradlo aquí se contamina 3. En el siguiente apartado se contamina solo 2 porque es la situación eficiente. ¿Vale? Siempre hay alguien que dice, pero ¿cómo va a ser eficiente contaminar? ¿No sería mejor contaminar 0? Claro, es que aquí te dicen que el objetivo es minimizar los costes, ¿vale? Y no exactamente hacer 0 contaminación, ¿vale? Es minimizar los costes, ¿vale? En este caso. Entonces, claro, como los costes, la contaminación tiene también como un valor positivo de 4, es decir, la contaminación no siempre es negativa, porque sería, como al final simplemente al sumar los costes y derivar, el valor que te da de R y de F no es, reduce la contaminación, pero no la reduces a 0 porque hay un 4 delante, pues la clave es que la contaminación realmente óptima no es 0. No es 0, ¿vale? Porque realmente ya digo que hay un 4 delante de la P. Esta es la clave. Bien, seguimos. Bueno, esto podría representar, estas matemáticas podrían representar que un nivel de contaminación puede ser admisible, porque claro, es que si no, no se produce. Pensad vosotros qué pasaría en el mundo real con un nivel de contaminación 0. Claro, con un nivel de contaminación 0 no vais a Getafe, así de claro. ¿Por qué? Pues porque al final del día pues, tenéis que ir en algún transporte que por H o por B contamina. Y si no vais en transporte contaminante, lleváis ropa que ha venido en camiones. Y si no lleváis ropa que ha venido en camiones, parte de la construcción de vuestra casa se ha llevado a cabo con máquinas que contaminaban, así de claro. Es decir, al final del día, aunque tú quieras tener una huella nula de contaminación, siempre algún tipo de externalidad en este caso, tienes, ¿no? Bueno, no me enrollo más. R1, F1, P2 y volvemos a hacer las utilidades igual que antes, como menos los costes, ¿vale? Para la empresa es menos su coste de reducir la contaminación y da menos 3/4. Para el hogar, para los residentes, vamos, es menos 4 menos R menos F y luego su coste de reducir la contaminación y da menos 11/4. Y el total da menos 7 medios, que es mayor que el apartado A. Es decir, la utilidad social, vamos a decirlo claramente, la utilidad social de la eficiencia es mayor que la utilidad social de los individuos o de las empresas y todos los agentes a su bola. Vale, es bastante obvio.
Bueno, es un poco enrevesado, no os voy a decir que no, pero. La lógica es la siguiente. Apartado 1, ¿qué harían a su bola? Que es contaminar demasiado y una utilidad social un poco menor de la que debería ser. La segunda es ¿qué harían idealmente? Que es la eficiencia, R1, F1 y P2. Por cierto, daros cuenta que aquí el culpable de que no se llegue a la eficiencia es la empresa. Es decir, el hogar aquí hace 1 y aquí también hacía 1. Es decir, al hogar, a los residentes no hay que decirles nada. Lo que hay que hacer es intentar obligar a la empresa a que haga una actividad para reducir la contaminación. Dicho en cristiano, lo que hay que hacer es obligar a la empresa a que ponga un filtro para no echar toda la mierda al río, así de claro. ¿Vale? El objetivo de los siguientes apartados va a ser obligar a la empresa a que haga, en vez de 0 actividad para reducir la contaminación, 1. Es decir, para que ponga filtros, para que vigile la contaminación, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, un apartado es con subvenciones, otro apartado es con impuestos y otro apartado es con compensaciones. Mirad, dice el apartado 3. Suponga que se pretende alcanzar el óptimo con impuestos sobre la contaminación, es decir, sobre F y sobre P, mejor dicho, ¿vale? Porque es sobre la contaminación. Esto es importante. No es sobre F y sobre R, sino sobre P. Sobre la contaminación, es decir, sobre P. Un impuesto sobre P, unitario. El gobierno se va a quedar con la recaudación, no la va a devolver. Halle los impuestos para alcanzar la eficiencia. Bueno, este es facilillo. Facilillo si has hecho los anteriores, claro. Vamos a ver, los impuestos son... daros cuenta que ya se puede deducir, si pensáis 5 segundos, ya podéis deducir que no tenéis que hacer nada con los residentes. A los residentes no los pones ningún impuesto. ¿Por qué? Porque ya hacían lo que tú querías. Los residentes ya hacían R1. No hace falta que le pongas ningún impuesto. A ver, puedes calcularlo y te va a dar 0. Pero no hace falta que lo calcules, es que no tienen que hacer nada. Pero claro, hay que obligar a las empresas. Entonces, la empresa tratará de minimizar su coste, que es 1/4 más 1 más F, 1/2, y manipulamos a la empresa metiéndole un impuesto por P. Manipulamos a la empresa metiéndole un impuesto por P. Esta es la clave. ¿Vale? Este menos 1/4 restaba de aquí, pero sería más TF por P. Y ahora derivamos esto con respecto a F, que sería 1/2 por 1 más F, que es la derivada de esta parte, luego es 4TF menos PF, que sería la derivada menos TF y menos nada, igual a 0. Sabemos que la F que nosotros queremos que haga la empresa es 1, metemos el 1 en la derivada y da 1. ¿Vale? Si ponemos un impuesto de 1 a la empresa, conseguimos la eficiencia, así de claro. ¿Vale? Si ponemos un impuesto de 1 a la empresa, conseguimos la eficiencia. Y lo hemos hecho poniendo el problema de la empresa igual que en el apartado A, que es este, y le hemos añadido un impuesto, ¿vale? Que aumente los costes. Lo he puesto sumando porque un impuesto aumenta los costes. Haces la derivada, en la derivada metes la F de 1, no arriba, no en la función de arriba, sino en la derivada metes F de 1 y te sale, ¿vale? Entonces, la clave es que el óptimo será T de 0 y TF de 1, ¿vale? Esto sería. Entonces ahora, ¿cómo se hace la recaudación? Bueno, la recaudación se haría, tú vas haciendo, a la hora de calcular la recaudación total, obviamente por los hogares no recaudas nada, pero por las empresas recaudas 1 euro por la contaminación. Entonces 1 euro por 4 menos 1 sería 2 y sería la recaudación total que harías. ¿Vale? Entonces el Estado recauda 2. Gracias. Al recaudar el Estado 2, ahora lo que haríamos sería la utilidad de la empresa, la utilidad de los residentes y luego sumaríamos como utilidad social la de la empresa, la de los residentes y la recaudación. No os olvidéis, porfa, que cuando hay Estado que recauda, no solo tenéis que hacer a la empresa y al residente, tenéis que hacer también al Estado, ¿vale? Sumáis a la empresa, al residente y la recaudación. Es decir, a la empresa, al residente y a la recaudación. Y da menos 7 medios, que es exactamente igual que la eficiencia. Dicho en cristiano, poniendo un impuesto sobre la contaminación consigues la eficiencia y estos impuestos se llaman impuestos piguvianos. ¿Vale? Se llaman impuestos piguvianos porque son impuestos correctores de externalidades. ¿Vale? Entonces, apartado 1, ¿qué harían a su bola? Apartado 2, ¿cuál es la eficiencia? Apartado 3, ¿qué impuestos tienes que poner para obligar a la eficiencia? Y ahora, apartado 4, es lo mismo pero con subvenciones. Suponga alternativamente
que el gobierno pretende alcanzar la asignación óptima con subsidios, ¿vale? Y con un coste del subsidio y vuelva a hacerlo, bueno, pues se puede hacer lo mismo. Lo que podemos hacer es, en vez de poner un impuesto, poner un subsidio. Entonces, ¿cómo se hace el subsidio? Se hace, obviamente, solo sobre la empresa, porque los residentes ya hacen lo que tú querías, que era uno. Y ahora, cuidado, porque ese subsidio no es sobre la contaminación, que esto es una cosa que seguro que muchos alumnos fallaron. El subsidio no es sobre la contaminación. El subsidio es sobre las actividades reductoras. Entonces, la clave está, esto seguramente mucha gente en el examen no se dio cuenta, o ya estaba desahuciada cuando llegó aquí, también es verdad, digo en este ejercicio. La clave de todo es, en el apartado 3, el impuesto es sobre contaminación. El impuesto es sobre contaminación. Pero en el apartado 4, la subvención no es sobre P, que sería entonces igual que el apartado anterior, al final te saldría un impuesto. Es sobre la actividad reductora. ¿Vale? Sobre la actividad reductora. Entonces, otra forma de alcanzar la eficiencia, y aquí está demostrado, es hacer lo mismo que antes, pero en vez de poner un impuesto por contaminar, le das un subsidio por reducir la contaminación. Es muy bonito luego el ejercicio, si lo piensas. Lo que te está diciendo Celentani es, hay dos maneras de resolver este problema. Una manera es poner un impuesto unitario. Recordad que tiene que ser unitario, porque si lo pones el impuesto fijo se va en la derivada. Puedes poner un impuesto de esta manera, que lo que consigues por contaminar, o también puedes subvencionar el poner filtros para que no haya contaminación, por ejemplo. Y bueno, es lo mismo, ¿vale? Derivas con respecto a f, que sería, esto no tiene, aquí hay un pequeño error, por cierto. Aquí no es r, porque obviamente si no, no se puede derivar. Aquí es f. ¿Vale? 1 más f menos un cuarto. Derivamos, es que no sé por qué he puesto r, me ha apetecido poner aquí r, pero obviamente la empresa no se llama r, se llama f. Y al final, como tú quieres, en la derivada metes que quieres que los individuos hagan 1, en la derivada metes que quieres que los individuos hagan una f de 1, pues lo que ocurre es al final que sacas un subsidio unitario de 1, ¿vale? Haces la utilidad de la empresa, haces la utilidad del residente, haces un coste del subsidio que será 1 por 1 igual a 1, ¿vale? Porque el coste del subsidio será, subsidias con 1 euro una actividad que es igual a 1, ¿vale? El coste del subsidio será R por el subsidio unitario que das a la empresa, entonces R no, F por el subsidio unitario que das a la empresa será 1 por 1. Entonces, la utilidad social será la de la empresa más la del residente menos el coste del subsidio. Cuidado, aquí se sumaba la recaudación porque para el Estado era algo positivo, pero aquí el Estado se resta porque el Estado está subvencionando y eso es un coste para él. Entonces, resulta que da el mismo resultado que el apartado anterior. Dicho en cristiano, hemos resuelto el problema de contaminación o bien poniendo un impuesto sobre la contaminación o bien poniendo un subsidio sobre la actividad reductora. ¿Vale? Así de claro. Bueno, es un poco rollo, la verdad. Pero luego el ejercicio, si lo miráis un poco, es muy informativo y muy interesante. Es decir, el ejercicio lo que te dice es, si tú tienes una empresa que está contaminando a un residente, empresa que contamina a un residente, y tanto la empresa como el residente pueden hacer alguna actividad para reducir la contaminación, la clave es, si los dejas a su bola no llegas a la eficiencia, pero si pusieras un impuesto por contaminar a la empresa podrías llegar a la eficiencia y si pusieras un subsidio a la empresa por realizar la actividad, también. Esto es la conclusión. Y luego el último apartado, que ya es para empollones, la verdad es que el último apartado ya es un poco para pensar un poco más allá, decía, suponga que finalmente que el gobierno fija TF un impuesto que es el mismo impuesto del apartado 3, pero redistribuye la recaudación al residente para compensarle por la contaminación. Es decir, ahora la recaudación no se la queda al Estado, sino la redistribuye. Halle los valores. Bueno, resulta que esto es una mala idea. Resulta que las mates me van a decir que es una mala idea redistribuir la recaudación, porque entonces ya no se hace la eficiencia. ¿Y por qué no se hace la eficiencia? Ya lo veréis. Porque al darle la recaudación al residente, el residente ya no hace lo que tiene que hacer. Mirad, lo que pasa es que si tú fijas el impuesto de antes, pero al individuo le devuelves la recaudación,
es decir, haces la utilidad del residente, pero le devuelves la recaudación, lo que ocurre es que el cabrón del individuo, al recibir una recaudación, coge y dice, vale, como me has dado dinero, ahora ya no hago nada para reducir la contaminación. Es decir, como para mí tiene un coste hacer R1 para reducir la contaminación, pues ahora yo cojo y digo, me has dado un dinero, me has devuelto la recaudación, pues yo voy a hacer una R de 0. Bueno, cuando maximizáis da una R negativa y luego se aproxima a 0. Y entonces la contaminación vuelve a 3 y llegamos al mismo punto que en el inicial, no llegas al óptimo de Pareto. Entonces, no es una buena idea cobrar un impuesto y darle la recaudación al residente. ¿Por qué? Porque el residente al recibir la recaudación deja de hacer lo que tiene que hacer. En los apartados anteriores, el residente estaba haciendo todo el tiempo R1. Aquí también estaba haciendo R1. Aquí también estaba haciendo R1. Es decir, el residente estaba haciendo R1 en todos los apartados, incluso a su bola. Si le distorsionas y le metes aquí una recaudación, y esa recaudación depende de R, porque recordad que la recaudación depende de la contaminación, porque es TF por, esto era el impuesto, entonces la recaudación era TF por P, y P es 4 menos R menos F, entonces depende de R. Entonces, claro, el individuo se comporta estratégicamente, pone una R de 0 para que le des mucha recaudación, y entonces el tío lo que hace es no hacer R. ¿Vale? O sea, la intuición está en que si tú haces la utilidad del residente, resulta que este término, que es la recaudación, también depende de R. Entonces el individuo dice, o sea que me vas a dar una recaudación que depende de R, pues lo que voy a hacer es pongo R0, así me das una pasta por recaudar y yo directamente no hago nada de reducción de la contaminación. ¿Se contamina? Sí, pero yo me llevo una pasta. Es decir, la contaminación es más grande que antes, pero me compensa, porque me das una pasta a cambio. Entonces no consigues el objetivo medioambiental. Entonces es bastante interesante el ejercicio. Si vosotros ponéis la utilidad del residente y luego le devolvéis la recaudación y deriváis, aquí la derivada sería 0, aquí la derivada sería más 1, aquí la derivada sería 0, aquí la derivada, aquí podéis poner un 1 si queréis, pero vamos, la derivada seguiría siendo 0, la derivada sería 1 más r, aquí nada, y aquí la derivada sería menos 1. Lo que ocurre es que si os dais cuenta la r sale negativa. La r sale negativa, entonces negativo se aproxima a 0, porque recordad que en el óptimo el r tiene que ser mayor o igual que 0, se aproxima a 0. Si lo dabais como negativo os lo daba bien también el profe, pero vamos, se aproxima a 0 si seguís el enunciado, entonces se contamina demasiado. ¿Vale? Y la utilidad sale menos 15 cuartos, que no es el menos 7 medios de la eficiencia. Bueno, entonces, enseñanzas de este ejercicio bastante largo e interesante. Y además, bueno, que hay que pensar. La enseñanza es, si luego es interesante, lo que pasa que, claro, ocurre que al caer en un final, pues la gente está preocupada de aprobar y más que interesar el resultado, le interesa hacerlo bien para aprobar, así de claro. Entonces, el resultado final es, si les dejas a su bola, contaminan demasiado. Puedes solucionarlo de dos maneras, que son el apartado 3 y el 4. Puedes solucionarlo con impuestos unitarios sobre la contaminación, con impuestos sobre la actividad reductora de las empresas, pero por favor no le devuelvas la recaudación al individuo. Porque si le devuelves la recaudación al individuo y el individuo sabe que la recaudación depende de R, baja su R a 0 y se te jodió todo el asunto. ¿Vale? Se te fastidió todo el asunto y no consigues la eficiencia. Bueno, ya estoy cansado de hablar. Tenéis aquí toda la solución con las utilidades. Si tenéis alguna duda de lo que sea, me decís. Recordad, porfa, que las utilidades las he ido haciendo en cada apartado, que están hechas para todos los apartados. Las utilidades las he hecho. La utilidad de la empresa, siempre lo que he hecho es menos su coste, menos el coste F. La utilidad de los residentes he hecho primero menos la contaminación, que es 4 menos F menos R, y luego menos su coste como residente. Y luego la utilidad, el coste de la subvención, lo he hecho como la subvención y lo que subvencionaba será F, y que F era igual a 1 en la eficiencia, y la recaudación que he hecho de los impuestos piguviano era T, pero no por F, sino por P, ¿vale? Porque era un impuesto sobre la contaminación, ¿vale? Recordad esto. Y que la utilidad es menos el coste, que era importante. Bueno, termino. Es un examen completísimo, ¿vale? Es un examen que tiene, pues, qué harían a su bola, qué harían individualmente, impuestos piguvianos, razonamiento en externalidades, y luego tiene un ejercicio de producción con FPPs, con equilibrios walrasianos, con precios, y luego tiene, pues, ejercicios tanto de gráfico como de matemáticas. No es un examen bastante bueno para practicar, la verdad. Es un examen cojonudo para practicar.
Vamos a ver las puntuaciones, que no lo recuerdo, no sé si están puestos aquí en la solución oficial. No, no están puestas las puntuaciones. No sé exactamente cuánto puntuaban, pero vamos, me imagino que será más o menos un tercio del examen, ¿vale? Más o menos. Bueno, pues nada, chicos. Termino. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis contactar sin problemas. Nada, me podéis contactar o bien escribiéndome al teléfono, o bien escribiéndome un comentario, o bueno, lo que necesitéis, ¿vale? Venga, chicos.